El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la multitud, una mujer del pueblo gritando le dijo: «Dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron». Pero Jesús le respondió: «Dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy estamos, como decíamos en un principio, celebrando la Asunción de la Virgen Santísima. Es un dogma proclamado por el Papa Pío XII en 1950. Y este dogma declara lo siguiente: que María fue elevada al cielo en cuerpo y alma, destacando el carácter único de su santificación personal por su concepción inmaculada y su maternidad divina. Está unida a Jesús en el dolor y en el amor para reparar la culpa de nuestros primeros padres, venciendo el pecado, la muerte y el mal, triunfadora con su resurrección y partícipe en su cuerpo de su gloria celeste. María es madre del Redentor y con él medianera y dispensadora de todas las gracias. Este pequeño trozo de lectura que acabo de leer es el misterio que hoy celebramos, y como dije en una ocasión, especialmente para la fiesta de Santa Ana, que fue el día 26 de julio. Esta es una fiesta que podemos denominar eminentemente católica. ¿Y por qué? Aunque suene extraño lo que voy a decir, pero es una fiesta que no es bíblica. Y algunos, yo lo menciono así porque a algunos les sale como ronchas, es como que se ofenden cuando digo eso. Pero si uno se da cuenta, la Biblia, la Sagrada Escritura, nació en la iglesia caminó más o menos 350 años sin Sagrada Escritura y hasta después, pero esta celebración de que María fue asunta al cielo, eso ya venía desde un principio, la gente lo ha creído. Bíblicamente, estrictamente con el nombre de la Virgen Santísima no está, pero sí tenemos algunos indicios y de hecho, como dice un padre de la iglesia, es lo lógico. Por ejemplo, tenemos en la Sagrada Escritura la asunción de Enoc. Eso está en el capítulo número 5 del libro del Génesis. Y también en el libro del profeta Elías, que de hecho Elías, como sabemos muy concretamente, también fue arrebatado en un carro de fuego. ¿Por qué? Porque como decía el Santo Evangelio, o más bien decía Jesucristo, ¿verdad? Dichosos todavía más el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Enoc fue un hombre de Dios, Elías fue un hombre de Dios, por consiguiente fue arrebatado al cielo, fue asunto, se puede decir. También de la misma manera la Virgen Santísima es la mujer como más perfecta y por supuesto que fue también llevada a la gloria de Dios. Y como hemos escuchado las lecturas en estas vísperas primeras, las lecturas están precisamente tratando de enmarcar este misterio, o más bien sacar ese misterio. A la Virgen Santísima, como lo decía la primera lectura, pues se le conoce como el arca de la nueva alianza. En el libro de las Crónicas que hemos escuchado, que hemos leído, pues aquí se saca, ¿verdad?, el traslado de la arca de la alianza, pero la alianza primera. La alianza primera, pues habían unos objetos que estaban representando pues al uno de los grandes profetas, que es Moisés, ¿verdad?, la vara de Aarón y bueno, las tablas de la ley. Pero, como digo, ahora ya el arca de la alianza ya no se trata de un pedazo de madera, de una caja, sino que es una mujer que contuvo al hombre
que hizo la nueva alianza, que es Jesucristo. Por eso a ella se le llama Arca de la Nueva Alianza, como lo rezamos también en las letanías. Y luego tenemos la lectura segunda de estas primeras vísperas de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en donde fíjense que nos está tratando también de decir, digamos, el sueño que Dios tenía o tiene para nosotros y que está ya cumplido en la Santísima Virgen María. Póngale cuidado, como dicen algunos hermanos en otro país. Voy a dar una segunda lectura a la segunda lectura, valga la redundancia. Dice, hermanos, cuando nuestro ser corruptible y mortal se revista de incorruptibilidad e inmortalidad, entonces se cumplirá, dice la palabra de la Escritura. La muerte ha sido aniquilada por la victoria. Fíjense que esa victoria, nosotros como todo humano, no la hemos alcanzado. De hecho, la gran mayoría, todos, por no decir todos, porque en realidad excluimos ahí a Cristo, que también es hombre verdadero, y a la Virgen Santísima, que son los únicos dos seres humanos, que Cristo también es Dios, donde eso ya se llevó a cabo. Por eso celebramos esta fiesta tan importante, porque en María ya está cumplido eso. Aquí no podemos nosotros poner como excusa, como a veces solemos en la Santa Confesión: Padre, usted sabe que uno es humano y por consiguiente pues yo pequé. Yo volteé a ver a una mujer que no es mi mujer, volteé a ver a un hombre que no es mi marido. Bueno, uno se excusa diciendo soy humano. No podemos nosotros excusarnos por ser humano, porque en realidad Cristo como humano venció. Él mismo lo dice. Por ejemplo, si vamos al Evangelio de San Juan, dice, en el mundo tendrán tribulación, pero yo vencí al mundo. ¿Y lo venció cómo? No por ser Dios, sino lo venció lo venció siendo ser humano. Y la Virgen Santísima también. Aunque ella, por supuesto, que no es una diosa, jamás ha creído la iglesia que sea así, no la veneramos por ser diosa de ninguna manera. En los primeros siglos sí había ese como peligro de pensar que la Virgen era una diosa, pero ahorita ya no, ese tiempo ya ha pasado, pienso yo, ¿verdad? Pero como ser humano venció también. Venció al lado de Jesucristo, como decía esta pequeña munición, por eso se le llama corredentora, aunque este es un título más en el ámbito de la fe popular. No es tanto, como decía el Papa en una ocasión y por la cual le tiraron un montón de críticas, y él decía, María no es corredentora, pero esto es un título más de cariño que la iglesia le da y por supuesto que a ella le agrada. Una explicación también acerca de por qué entonces hasta el año 1950 se hizo esta proclamación de este dogma. La razón, fíjense que es bastante sencilla. Pienso, ¿verdad? Los que tenemos un poquito de formación conocemos la historia. Porque como he dicho, ¿por qué hasta 1950 sí esta fe que en la Virgen, que ella ya había sido asunta al cielo desde un principio cuando murió? De hecho hay una historia, no me refiero a leyenda, sino historia real. Entonces, ¿por qué hasta ese tiempo? La razón fue porque, bueno, después de la época del medioevo, apareció una época que se llama el Renacimiento, es decir, se empezó a trastocar la fe en Dios y la gente pues, se empezó a alejar paulatinamente de Dios, a tal manera que a esa época, entonces la gente había como dejado de creer y empieza pues a cuestionar todo lo que se refiere a la fe. Todo lo que se refiere a la fe, digamos, empiezan a cuestionarla, ¿no? Aquí aparecen dos líneas de pensamiento que se le llama dos escuelas, ¿verdad? Pero sin embargo, pues uno, precisamente por eso es que el Papa, conociendo que la fe ya está, entonces hace una definición, como se dice, solemne. Esto hay que creerlo así y punto. Todo aquel que no quiera creer, entonces pues no puede ser católico, porque esto la iglesia lo ha querido desde un principio. Pero como digo, ¿por qué? Porque empiezan a razonar o a racionalizar cosas que son también misterio de fe. No podemos a veces, no es que los misterios no sean razonables, sino que a veces uno quiere meter el misterio de Dios en su pobre cabecita. Y es ahí donde se equivoca mucha gente. Entonces esa es la explicación de por qué hasta 1950.
Fíjense, hermanos, que en esta ocasión, teniendo en cuenta esta celebración tan bella y tan hermosa, quisiera contarles dos testimonios. Dos testimonios me parece que son muy bellos. El primero se trata de un sacerdote, un padrecito, que de hecho en la predicación de este día 15, fíjense que él saca un testimonio muy hermoso. Él dice que encontró su vocación precisamente en un día 15 de agosto, es decir, y él lo dice de tal manera que dice él que la Virgen rescató su vocación, porque él tenía una afición, por decirlo de esa manera, casi idolátrica, por estudiar la ciencia, cosa que no es mala. Pero una cosa es que uno lo deja en el justo valor, la ciencia, para buscar la verdad. Otra cosa es que uno se afane y uno crea que la ciencia es lo último de la verdad. Claro que eso no es así. Ahí es donde se convirtió en idolatría, como dice él, y la Virgen Santísima le rescató. Y entonces resulta que este hombre dice que, y esto es lo que quiero decir, es muy hermoso y por supuesto que le estoy copiando palabra, pero es muy hermoso los testimonios. Él cuenta que cuando era jovencito, él tenía un enorme entusiasmo por estudiar la ciencia, y la ciencia en lo que se refiere a la física. Física, por ejemplo, la física creo que más alta, si no estoy equivocado, es la física cuántica. Y entonces él tenía ese afán de estudiar física. Pero resulta, dice él, que por allá le empezó a aparecer un deseo como contradictorio. ¿Pero cómo así? Dice él, que él estando estudiando ciencia pura, con un carácter racional impresionante, él empieza a aparecer un deseo aparentemente irracional. Y él se preguntaba por qué, y él comenta de que hasta muchos años después logró entender cuál era la razón. Resulta que él, estudiando ciencia pura, física, le empezó a aparecer el deseo de ver a la Virgen Santísima. Aunque no en el sentido de que se tuviera una aparición, pero sí que quería verla. Y él empezó, pero ¿cómo así? Yo estudiando ciencia pura, ¿y por qué tengo este deseo tan irracional? Porque recuérdense ustedes que en la cultura actual hay una especie de mentalidad que se cree que hay contradicción entre ciencia y fe. En la actualidad estamos así. Y entonces él se cuestionaba, ¿cómo así? Yo estudiando ciencia pura, ¿y por qué me entra este deseo de ver a la Virgen? Y no entendía por qué. Claro, hasta después logró entender. ¿Por qué? Porque la ciencia física trata de entender toda la realidad del cosmos, del universo. ¿Cómo es el universo? ¿Cuál es su función? Y entonces él explica, esto lo entendí hasta después, dice él, claro, ahí está la conexión, que resulta que el universo, como explica, eso lo explica también San Pablo en su carta a los Romanos. Vamos a ver, déjenme ver en el capítulo 8, versículo, si no estoy mal, 18. Si no estoy mal, si no es un poquito más adelante los versículos. Dice él, el universo sufre contradicción por causa del hombre que la sometió. Es decir, el universo, como por ejemplo nuestro planeta, tan sufrido aquí en el Petén, tan arrasado por el mismo hombre, arruinado, unos calores impresionantes porque los árboles todos los han cortado. El universo sufre con nosotros a causa del pecado. El hombre lo sometió, dice San Pablo. Y entonces dice este sacerdote, continuando con su testimonio, dice él, claro, ahí está la conexión, que María es el universo como Dios lo pensó, es decir, el universo lleno de luz, el universo perfecto con sus leyes obediente a Dios. Y sacaba eso porque la segunda lectura decía eso. Cuando nuestro ser corruptible e inmortal se revista de incorruptibilidad e inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra de la Escritura, la muerte ha sido aniquilada por la victoria. ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y la fuerza del pecado es la ley. Gracias a Dios que nos ha dado la victoria por nuestro Señor Jesucristo. María está como anunciando también cómo soñó Dios al mundo, cómo nos soñó a nosotros. Nos soñó bellos. Aquí a propósito hago un paréntesis porque
una artista que es muy famosa en la actualidad, una artista católica cristiana, canta Mi belleza original, que es Kairi Márquez. Dios no ve mi pecado, sino que simplemente ve la belleza de mi ser como Él soñó. No nos quiere así arruinados, infelices, destrozados, con traumas. No, Él no quiere eso. Él quiere que nosotros seamos felices. Felices nos quiere, ¿verdad? Entonces, María ya es el cumplimiento de esa realidad. Por eso es que saco este testimonio de este sacerdote, lo voy a mencionar explícitamente. Él es Fray Nelson Medina, un sacerdote colombiano de la Orden de Predicadores de Santo Domingo de Guzmán, que precisamente él saca ese testimonio el día de hoy. El segundo testimonio es algo que yo viví y me parece que es muy bello compartírselos a ustedes. Hace unos días me llamó mi compañera de grupo, con que yo, pues, digamos que crecí en la fe. Me llamó con un problema. Ella estaba muy preocupada por una de sus hermanas que estaba pasando un problema bastante grande en el nivel afectivo, es decir, pues, con noviecitos, a eso me refiero. Entonces, esa chica, tuvimos la oportunidad de hablamos largamente, y me mencionó algo que me pareció absolutamente hermoso. Yo digo esto porque le he pedido permiso, porque si como es una cuestión en la intimidad no lo podría decir. Entonces me pareció muy bello que compartírselos a ustedes, porque es una vivencia de defensa de la Virgen Santísima, cómo actúa ante nosotros, porque también ella ha sido enviada en misiones, así como por ejemplo tenemos nosotros la historia concreta, real, comprobada de las apariciones de la Virgen Santísima aquí en México, ¿verdad? 10 años después del descubrimiento de América, ¿verdad? En la colina del Tepeyac, ¿verdad? En Tlatelolco, como reza también el Nicamopoua. La Virgen Santísima trajo a su hijo acá, como dice San Pablo en su carta a los Gálatas, capítulo 4, versículo 4, dice: cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su hijo nacido de una mujer. Entonces, fíjense que este testimonio que me da esta chica es muy hermoso y, como digo, se los voy a compartir. Pues resulta que de hecho es una problemática común ahora, muy, muy común, se está dando mucho. Una chica se enamoró de un muchacho protestante, ella estaba muy enamorada hasta el punto de la obsesión. Y entonces ella se sentía así como mal, le extrañaba mucho, pero el muchacho, pues, siendo entre comillas coherente con su fe, no quería, digamos, abandonar su fe, porque algunos son muy radicales. Y entonces le ponía como, digamos, como requisito, ¿verdad? Entre comillas requisito, en realidad era una cuestión más de imposición, ¿verdad? Que si quería ser novia de él, entonces tenía que abandonar su fe, su familia, y tenía que abandonar su iglesia. Es impresionante. O sea, sufría porque ya no quería abandonar su fe. Pero aquí viene lo particular, que ella había recibido una gracia de la Virgen Santísima con una enfermedad que ella tenía. Y entonces ella oró por intercesión de María para que el Dios le curaba de aquella enfermedad, que ahora no recuerdo qué enfermedad era. Y efectivamente Dios, a través de la intercesión de la Virgen Santísima, obró aquel milagro y ella fue sana, y comprobado por médicos, comprobado. Impresionante, ¿no? Y ella decía que le prometió a la Virgen Santísima que nunca la iba a abandonar, porque oró a la Virgen Santísima por aquella sanación. Y a la hora que ese muchacho le impuso sus normas, ella se resistía porque decía: es que yo le prometí a la Virgen que no le iba a abandonar, y lloraba. Yo le dije a la Virgen que no le iba a abandonar por el milagro que me hizo. Yo le dije que no, y ahora resulta que estoy apegada a él, pero yo no puedo. Y sufría enormemente porque, claro, es muy humano apegarse a una persona, ¿no? Y es lo más natural que una mujer se apega a un varón y un varón se pega a una mujer. Es muy natural, claro. Pero a mí me viene a la memoria porque yo veo ahí la intercesión de la Virgen Santísima y el cuidado de la Virgen en torno a nosotros. Es que es impresionante cómo me lo describía, con lágrimas en los ojos, llorando: yo no puedo abandonar a la Virgen, no puedo. Yo le dije: entonces alégrese, usted tiene
tiene la prueba contundente de dónde está la verdad, esté ahí, aunque ahora tengo que sufrir un poquito por la cuestión afectiva. Últimamente pues no hemos hablado, no sé en qué paró. Yo creo que ella no va a dar ese paso a aquel muchacho, sino que se queda en la iglesia a pesar de que tiene que llorar un montón. Entonces, fíjense que aquí manifiesta la Virgen Santísima su amor por nosotros, que ella nos ama como madre también, y que también al mismo tiempo, ella que ya alcanzó el triunfo, por supuesto por las gracias de Cristo, como decía aquí la munición, ella también espera que nosotros alcancemos esa redención en el último día. Por último, hermanos, quisiera concluir con algo que nos está pasando en el tiempo actual. Esta fiesta de hoy tenemos que mirarla con mucha alegría y ponerlo en práctica. Como decía Jesucristo, dichosos todavía más a que los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, porque en el tiempo actual vivimos un materialismo exagerado en el que solo luchamos por el tener, y nos volvemos locos por tener. Eso se llama materialismo. No estoy diciendo que las cosas sean malas, sino que el afán de tener, eso se vuelve idolatría, ¿no? Y dejamos, por tanto, de pensar en el cielo. Pensemos hoy en este día que la Virgen Santísima celebramos su asunción al cielo, es decir, el acto de que Dios la llevó al cielo, que hasta allá estamos destinados nosotros. Por mucho que nosotros logremos obtener en esta tierra, sin embargo, todo se queda. No estoy diciendo que no trabaje honradamente, que no se esfuerce por vivir un poquito su vida más digna. No estoy diciendo eso, no me haga confundir las cosas. Pero sí a no tener demasiado afán, a trabajar con tranquilidad, con los pies en la tierra, pero con el corazón en el cielo, en donde ya la Virgen Santísima, como decimos, nos ha precedido. Liberémonos un poquito, por favor, o más bien liberémonos radicalmente de este materialismo tan agresivo que hoy nos está invadiendo en nuestra alma, y ascendamos con el corazón hasta donde la Virgen Santísima ya es triunfadora. Y como lo pinta el Apocalipsis capítulo número 12, vi a una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas. Allá también nosotros queremos estar, ¿verdad? Porque este mundo no es nuestra casa está allá con Cristo en el cielo. Que así sea.